Yo me senté en esta misma silla y dije que cuidado si el contrato de Vladimir Guerrero Jr. a nivel neto tendrá más ganancia que el de Juan Soto. Y tú dirás, se puso loco Manuel, por eso está Chala aquí. A uno le dieron 700 y a otro 500. Claro. Puedo tener razón. E incluso puede tener más ganancia que el de Otani. Bien, buenas tardes, buenas noches, buen día, buena madrugada. ¿A quién tenemos en esta ocasión? Ustedes saben que siempre estamos buscando la forma de edificar a la audiencia, obviamente en este caso a través del deporte. Yo suelo recitar constantemente una frase que yo trato de aplicármela a diario, y digo que trato porque no somos 100% en nada en la vida, nadie es perfecto, que es utilidad por encima de relevancia, porque el que busca ser relevante antes que útil, sencillamente no es necesario. Y en el pasado mes de enero, muchos muchachos de República Dominicana y a nivel internacional cambiaron su estatus económico con las firmas internacionales con equipos de grandes ligas. Y aquí me enorgullece y me honra presentar a una persona que me cambió la forma financieramente hablando, y cada vez que tengo el chance lo digo, me cambió el chip y me ayudó de una forma desinteresada desde el día 1 a organizar mis finanzas. Y si yo pude, usted también puede. Marega presenta en esta ocasión a la cabra, al mejor, y si se puede mostrar no es arrogancia, al ángel de tu bolsillo. Está loco, muchacho. Ángel Chalas. Tú estás loco, Bien, bueno, pues ya podemos irnos. Sí, esa presentación ya podemos irnos. Qué vaina, Dios mío. Buenísimo, Manuel. De verdad que también, aparte de la relación que nos une en lo profesional, hemos hecho clic a manera personal, y eso es muy importante, porque yo creo que eso es parte del proceso. Y qué buena introducción. Y empezando con eso de los chicos. De camino acá hablaba con un padre que fue pelotero, fue catcher, firmado por los Marineros de Seattle, y hoy tiene 2 hijos que están en búsqueda de firma. Y hablábamos de esta importancia de los chicos que no tienen el conocimiento de lo que se vive dentro de la pelota, pero también cuando tú recibes un buen bono, el estatus que tú pasas a tener de hijo a padre, a proveedor, a prestamista, a cabeza de familia, al que todo el mundo le dice que sí, al que todo le luce y le queda bien, al que anteriormente al padre le sacaban el mejor plato de comida, ahora es a ti. Y todo eso va formando en el muchacho, si no tiene una buena orientación, un tema de ego, un tema de un carácter en un momento que no debió llegar en un momento. Y tenemos muchos ejemplos como eso que lo vamos a desarrollar luego. Pero Marega, este enero fue buenísimo para la República Dominicana y para América Latina, pero más para el mercado dominicano y venezolano, obviamente. Aquí hubieron bonos de 4 o 5 millones de dólares. Sí, pero yo lo que quiero que tú me expliques, y tú empezaste de la mejor manera, que es la forma de orientación y de educación hogareña. Tú no eres psicólogo, pero tú eres asesor financiero, y esos temas a ti te llegan diario. Síganlo, Ángel Chalas FS. Ángel Chalas FS. ¿Qué es lo primero, antes de entrar en casos puntuales? Digamos que yo soy un niño de 16, de 15 años, me dieron 3 millones de dólares. El primer, yo vengo de la extrema pobreza. Claro. El primer consejo, yo voy donde ti, mira, Chala, yo nunca he visto tanto cuarto juntos. ¿Qué hago con eso? Claro, lo primero es ¿Y cómo se entrega ese bono también? Totalmente. Y mira, en el caso de ¿qué hago con ese dinero? Lo principal y primero que tú tienes que saber es hacerte un examen de dónde tú estás y realmente dónde tú quieres llegar. El jovencito que firma, y nadie lo ve así, acaba de firmar y él es su propio negocio andante. Él es su propia empresa.
Y una empresa que acaba de iniciar, Marega, ¿qué necesita? Activos. Inyección de capital, Claro. necesita conocimiento, necesita crecimiento. Entonces, este jovencito que ya recibió $3 millones para empezar, que es un muy buen bono, yo quiero decirte a ti que es mentira, Marega, el mito de que los buenos bonos no llegan. De que no, que le dieron un buen bono y por eso se quedó. Soto fue un bono excelente. Sí. Vladi Jr. fue un bono excelente. ¿Tú sabes quién fue un bono? Tati Jr. fue un bono ¿Tú excelente. sabes quién fue un bono excelente? Que estaba igual de cotizado que Juan Soto, aunque no llegó a esas alturas. Víctor Robles, Víctor Robles, en la misma clase. Framil Reyes. Sí. Fueron bonos excelentes. Entonces los bonos excelentes también llegan. Ahora bien, tú tienes un chico, y te lo digo por la historia de lo que venía conversando con el amigo, que lo primero que le llega a la mente, este chico recibió un buen bono. Dijo, no, yo tengo que... ¿Se puede saber de cuánto fue el bono? Fueron $500,000. Ok. Que cuando tú lo traduces a pesos O por dominicanos, 60, 30 millones de pesos. es un buen bono. Ponle un poquito más. Apague y vámonos. Ponle un Ah, poquito más que loco. está 63, ponle 31.500.000. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué dice? Oye, la lista. Necesito un vehículo. Necesito, no sí, quiero. Necesito un vehículo. Necesito hacerle la casa a mami. Necesito ponerle un sueldo a abuela. O sea, ya ese bono estaba distribuido en varias cosas que literalmente tú te descapitalizas iniciando. Y una cosa que no debemos confundir, que muchas veces decimos, compró un vehículo, compró tierra, hizo una casa, se descapitalizó. Y no se descapitalizó, lo que hizo fue que cambió el capital de efectivo líquido a un activo que no es líquido en el momento. Que por eso Miguel Tejada en su momento tuvo serios problemas financieros. Pues tenía muchos activos, pero no tenía liquidez. ¿Y por qué? Para no perder el hilo ahí Claro. mismo de Tejada, ¿por qué tuvo problemas si casi siempre uno, y tú me puedes corregir abiertamente, uno siempre escucha, no, porque hay que invertir, que la tierra tiene plusvalía, que lo que vive teniendo valor? ¿Por qué tuvo problemas desde ese punto de vista Tejada? Totalmente, porque se vio en un momento con poca liquidez. Okay. Y el tú no tener liquidez y tener activo, Peña Suazo, un famoso cantante, pero es más filósofo que cantante, Sí, yo señor. creo. Peña Suazo dice que el que tiene activo y no tiene liquidez es un rico pobre. Escucha bien, Marega. Un rico pobre. Un rico pobre. Desarrolla más. Entonces eso. usted tiene actualmente en propiedades, te lo voy a poner con un ejemplo. Mira, ahí, Ángel. Gracias. Karol G, tú no vas a ir a ningún programa, agárralo ahí, donde la que te traiga el agua y el café se vea mejor que Karol G. Para no Totalmente. decir que está más buena, porque eso es lo que a ella le gusta que yo diga. Un abrazo, Karol. Mira, te pongo un ejemplo textual de una persona que está trabajando en nuestra empresa actualmente. Esta persona recibe ingresos mensuales, que para un dominicano promedio eso es muy bueno, de 600,000 pesos fijos. Espérate, Ángel, pues tú estás relajando con nosotros. Super Negro, pues, yo creo que tú no escuchaste. Él me dice que hay una persona en su empresa y me hace la salvedad que para un dominicano son muy buenos ingresos mensuales. 600,000 pesos mensuales. Sí. Buenos ingresos. Bueno, No. Buenos son 100,000 y 150. Buenísimo. Buenísimo. Ok, Buenísimo, buenísimo. Fíjate la particularidad que llega esta persona donde mí. Tiene ese tipo de ingresos mensualmente, tiene activos que superan el $1,000,000 entre casas, entre solares, entre vehículos y todo, superan el $1,000,000, pero debe cerca de 20 millones de pesos. Y eso es pasivo. en deudas, Usted le llama en pasivo, pasivos, ok. sí. Y en esas deudas, en cuotas mensuales, estamos pagando cerca de 400,000 pesos. Ay. Entonces, las cuotas mensuales se están llevando cerca del 60% de todos los ingresos que ella tiene mensualmente. Entonces, tú te encuentras que realmente los 600 no son 600. Son María. 200,000. Son 200. Y cuidado si menos. Entonces, pero son 200 y tú acostumbrado a vivir un estilo de vida de 600. Ahí entra un conflicto, un problema. Entonces, ¿esto es una persona que tiene problemas financieros? No, porque sus activos están muy por encima de su pasivo. A eso le llamamos que es una persona solvente. Ahora, es una persona líquida. No tiene disponibilidad, no tiene liquidez. ¿Qué sucede cuando yo no tengo liquidez y tengo compromisos financieros que tengo que cubrir sí o sí? Bueno, que yo tengo que deshacerme de los activos que yo tengo para convertirlo en líquido, y cuando tengo la necesidad de venderlo puntualmente, no tienen el valor que tienen, sino que tienen el valor de lo que yo pueda conseguir en el momento porque necesito la liquidez. Por la emergencia. Te llevo a Miguel Tejada. Miguel Tejada en un momento, muchos solares, muchos activos, medio Baní a nivel de terreno, pero otras inversiones se robaron lo que tenía a nivel líquido al punto
que eso tuvo la noticia, tuvo en problemas judiciales por un cheque de 500,000 pesos. Y de 1 millón de pesos. Y de 1 millón de pesos. Que tú y yo no tuviéramos ese problema. No, y no soñamos. Y no somos peloteros. No, ni soñamos ganar 80 millones de dólares que ganó en el ¿Y cómo rebota un cheque así? Entonces, porque no hay disponibilidad de fondos. Sí, a mí me pasa lo mismo aquí. O sea, cada vez que yo miro para allá, es un tema. Yo te entiendo. Buenísimo. Entonces, cuando no hay disponibilidad de fondos para pagar ese cheque, el banco, dependiendo del cliente, antes cubría sobregiro, ya no los hace. Entonces, me rebota el cheque. Y un cheque que yo di sin fondos es un tema judicial. Aunque sea sin intención. Aunque sea sin intención. Porque tú puedes no haber tenido la intención de que el cheque no tenga fondo en el momento y te jalaron el dinero de la cuenta, lo que haya pasado. Pero luego que pasan varios tiempos y tú dándole una excusa al dueño del cheque y no tengo el dinero y no tengo y me pospongo, entonces el dueño puede accionar y decir, mira, él me firmó un cheque en tal época, tal tiempo y ese dinero nunca ha llegado. Wow. La cuenta no tiene fondo y te ves en temas judiciales que bien pudiera salir airoso o bien pudiera socialmente quedar expuesto, como en el caso de él, esposado por un tema para lo que él ganó en su carrera, chelito. Sí. Ahora yo te digo a ti, Marega, y llevándolo al deporte de nuevo, yo sí tengo otro pelotero que trabaja con nosotros, ya está retirado, pero no ganó tanto. ¿El de los aguacates? No ganó tanto como Tejada. No, él está en tema de ganado. ¿Qué lanzador? Ajá. Era lanzador. Un juego muy famoso donde Yoba Chamberlain estaba loco, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, esa persona no ganó tanto dinero como Miguel Tejada, para nada. Si hubiese sido en este tiempo, quizás le pagan un dinerito. Pero al final de su carrera terminó con unos 4 millones de dólares líquidos. Neto, vamos a decir. Neto, de que son liquidez en una cuenta. Entonces, si tú dices, terminé mi carrera de deporte, tengo eso, lo vamos a redondear, los 200 millones de pesos dominicanos en una cuenta. Entonces voy a comprar vehículos, voy a comprar finca, voy a comprar cosas con ese dinero cuando realmente si voy perdiendo la liquidez, yo voy perdiendo la disponibilidad que yo tengo y mi vida sigue. Claro. Y tengo hijos que estudian en colegios y tengo otras actividades que necesitan ser cubiertas. Entonces lo que hicimos fue, que es lo que lo voy a unir con lo que nosotros les recomendamos a los jóvenes de hoy en día, nosotros abrimos un certificado financiero en puesto de bolsa y aprovechamos una tasa cercana a un 15%. Cuando tú sacas de manera lineal, es un poquito menos, pero de manera lineal, el 15% de 100, ¿cuántos son, Manega? 15 millones, ¿verdad? De 200 son 30 millones. Claro. Entonces nosotros estamos recibiendo aproximadamente, un poquito menos, 30 millones de pesos todos los años de intereses por ese activo que tenemos ahí. Si tú dices 30 entre 12... son 2 millones y pico de pesos. 2.5, ponle. 2.5, todos los cuartos del mundo. Entonces, de intereses. Claro, de intereses. Y tu capital sigue ahí. Igualito. Entonces, tú dices... Digo, siempre y cuando tú lo gastes, los intereses. Porque si tú solamente gastas 1 millón ese mes, tú no puedes poner 1,5 millones. Y la realidad de esto es que lo único que yo te pido es que tú reconozcas en el tiempo que eres asesorado mío que el dinero se devalúa en el tiempo. Okay. Entonces hacemos una depreciación del dinero en el tiempo. Yo te digo, bueno, de todo lo que tú recibas, guárdame el 10% como mínimo. Si me guarda el 20%, mejor. Y después con lo otro, haz lo que tú quieras. O sea, de 2.5 que te guarde 2.50. Por lo menos. Que al año o 500. 500, que al año serían 700,000 pesos. No. Sobre al año. Intereses. Ok, si tú me guardas 500, mensual, al año serían 6 millones de pesos, que tú me lo guardas ahí para recapitalizar. 6 millones de pesos. Si son 250, serían 3 millones de pesos. Es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú recibes 2.5 y tú me guardas 500 para recapitalizarlo dentro de la misma inversión, para que que el dinero baja. Bueno, pues yo lo estoy recapitalizando, claro, para cuando pase el tiempo yo tengo más dinero. Entonces, yo te digo, Marega, con esos 2 millones de pesos, ¿sabes qué tú vas a hacer? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Porque el mes que viene, a esta misma fecha, ¿tú sabes cuánto te va a caer? 2.5. Entonces, al final del día tú me dices, chala, pero es que yo quiero un vehículo del año. Eso es perfecto. Entonces, dímele al banco que te preste. ¿Cuántos son que tú necesitas? $200,000, 10 millones de pesos. Perfecto. 12 millones de pesos. Entonces, ahí están los $200,000. Cómprate la Lexus del año que tú quieres. Entonces, ahí pero se fueron. Final del año. Ahí se fueron $200,000, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo sacamos de mi dinero? No, yo le dije al banco que me lo preste. No de lo interese. Un préstamo. El banco me va a hacer un préstamo. Y de ese préstamo de 12 millones de pesos, ¿tú sabes cuánto yo le voy a pagar al banco? 300,000 pesos mensuales por 5 años.
pero yo estoy recibiendo 2.5, todavía me quedan 2.2. Y si una gente te dice, pero yo tengo los cuartos ahí, ¿por qué ¿Por qué no yo no puedo mejor pagar interés al banco? yo saldar? ¿Por qué tengo que pagar los intereses? Porque te van a calcular en cuánto te va a salir esos $200,000 en 3 años. ¿Qué tú le dirías? Totalmente. Te sale más caro porque tú le vas a pagar los intereses que el banco se va a ganar. Ujú. Pero tú tienes tu disponibilidad de dinero para vivir el estilo de vida que tú quieres vivir, Marega. Sí. Y tú estás pensando en decir, yo pago una cuota de 300, al banco yo le estoy pagando 150 de intereses, pero él me está pagando a mí 2.5. Yo te puedo devolver algo de lo que tú me estás pagando. Exactamente. Entonces, así mismo tú puedes comprar la villa, lo que tú quieras. Ahora bien, yendo a los muchachos. Sí, al Y caso sí, porque específico del te niño que está desvié un empezando. poquito porque mencionaste un nombre muy No, buenísimo. sonoro como Tejada. Y yo sé que la gente, para que no se perdiera ese hilo, ya con ese contexto, la gente puede evaluar y Claro. comparar. Tú mencionabas de un joven específico, no vamos a Claro. mencionar nombre, que quería comprarle casa a la abuela, esto. Entonces, ¿cómo tú le armaste tu plan? Totalmente. Y tú me puedes interrumpir, no importa. Si se nos rompe la botella, le preguntamos a ChatGPT ahorita. Qué barbaridad. Mira, en ese sentido, Marega, tú has mencionado a un chico que le dan $3 millones. Entonces, yo le digo, obviamente al entrenador le toca una parte. Ponte tú que entre entrenador, abogado y demás se va el 50%. Nos queda 1.5. 1.5. Ahora mismo, que la tasa es tan baja, debemos conseguir un 10% de intereses. 1.5 son actualmente 95 millones de pesos en promedio. Tú deberías estar recibiendo mensualmente de eso cercano a 500,000 pesos de intereses. Entonces yo te digo, Mensual, tú dices. mensualmente. Entonces yo te digo a ti, Marega, ok, no es que vamos a poner unos 25,000 pesos en un certificado. Yo te digo, ok, ¿qué tú quieres? Tú quieres comprar un vehículo, perfecto. Tú quieres hacerle la casa a mami, perfecto. Tú quieres darle algo a la abuela, perfecto. Entonces yo te digo, de los 95, hay 5 que yo te lo voy a dejar para que tú De los hagas. 95 millones. De los 95 millones, hay 5 que yo te lo voy a dejar para que tú hagas lo que tú quieras. No tienes que rendirme. No tienes que rendirme cuenta de qué tú hiciste con esos cuartos. Ahora, con estos 90, nosotros vamos a estructurar un fondo donde te pague mensualmente. De esos 500 que van a entrar mensualmente, ¿cuánto que tú quieres darle a la abuela? No, yo quería darle 500,000 pesos. Entonces, ella va a hacer más con que tú le pongas un sueldo de 25 mensual ahí por un tiempo. Entonces, de esos 500 que tú me vas a dar al banco, ahí hay 25 que van a ir una transferencia recurrente a abuela todos los meses, para su medicamento, para lo que quiera. Entonces, vamos a construir la casa de mami. Igual, ya tengo un dinero disponible ahí al banco. ¿Cuánto necesitamos? 2 millones de pesos. El banco, ven, dame eso, dinerito y eso. Pero realmente nosotros debemos verlo a largo plazo, donde la principal inversión de todo el dinero que entre de intereses tiene que ir al pelotero. Porque tú necesitas tener buenos entrenadores, tú necesitas comer bien, Sí. tú necesitas buena proteína, Dormir bien. tú necesitas dormir tranquilo. Otra cosa es, no porque yo tengo un tío que es bueno en negocio y queremos poner una ferretería. Este es el momento donde tú tienes que reconocer que tu empresa eres tú. Correcto. Olvídate de la ferretería por ahora, que eso es lo que te va a quitar el sueño, tú o tirando pelota allá, o tratando de batear un pitcher que está tirando a 100 millas, que necesitas tener la concentración ahí, y tú pensando en que la ferretería, que cerró en negativo, que fulano no me ha pagado, que hubo un empleado que robó. Ese no es el tiempo de hacer ese tipo de negocio. No. De hecho, yo sostengo, y te lo digo porque tengo la dicha de trabajar ahora mismo en un centro psicológico, de trabajarle la finanza a los pacientes que llegaron a temas de psicología por temas financieros. Wow. Y yo sostengo que la mala temporada pasada, y ahí vamos a entrar a otro tema, de Fernando Tatis Jr. vino por un tema de desenfoque con relación a lo que tengo que hacer en el terreno. ¿Te puedo decir algo sobre eso? Porque él tuvo, anteriormente decíamos, antes de decir, no, porque él no ha tenido la temporada de su vida porque no tiene salud. El año pasado jugó prácticamente el año completo. Yo tengo una teoría o una hipótesis, porque no es ninguna teoría. Es algo que yo pienso, pero que yo no lo puedo comprobar, pero lo pienso y no tengo pruebas, pero te lo juro, yo no tengo duda. Cuando yo veo a un atleta, no importa de qué deporte, y yo lo veo, el ojo mío ignorante, yo lo veo haciendo la misma rutina, lo veo haciendo el mismo swing, lo veo físicamente igual o mejor, y no rinde. Para mí, debe tener un tema fuera del terreno, porque las condiciones están ahí. Totalmente. ¿Tú crees que se aplica eso con Fernando Tatis? Yo, como te digo, nadie tiene la verdad absoluta, pero esa es mi creencia 100%, porque el año pasado hacía el mismo swing, tenía salud, que hace mucho no la tenía. Ready siempre. Empezó
El año pasado, Fernando Tati empezó para ser el MVP de la liga. Sí, yo me acuerdo. Esos primeros 2 meses. Sí. ¿Tú sabes qué sucedió después que empezó la temporada en el transcurso de ahí? No te llega nada a la mente. Hay una empresa que se llama Big League Advantage. Que empezó a demandarlo. El tema del préstamo. No te merecemos en este país a ti, chala. Es verdad, luego de ahí bajó. Que Marega, también tú me ponle tienes que, fecha al tema del préstamo. Tú me Marega. tienes que explicar con el respeto que se merece Nando, Tati Junior. Claro. Cómo tú eres hijo de un tipo que es grande liga. Coño, y tú coges un préstamo. Tú me tienes que explicar eso. Que yo ignorantemente no lo entiendo, pero tú me lo explicas ahora. Claro. Dime entonces, vino el tema de los préstamos, que después tú me explicas cómo funciona, y el tipo empezó a bajar. Calcula después que salió el tema de que había una demanda y eso. Era ¿Cuáles mucho que fueron tenía que los darle. números? Bueno, unos 32.5 millones de dólares. Un 10 de los 340, un De 10. los 340. 34 por 34, el respeto. Por el sí. respeto. Entonces, ahorita te explico cómo funciona esa empresa, porque ellos entendían que podían demandar y ganar el caso, pero literalmente, de la manera como está constituida el tipo de negocio que hace esa empresa, es totalmente legal. Totalmente legal. Pero entonces, ok, dime, ¿eso sucedió para ti a nivel de rendimiento psicológico? A nivel de rendimiento, con totalmente. Tatis? Y te explico. Tú sabes que uno de los ejercicios o de los deportes más difíciles en el mundo es batear. Sí. Porque aún tú le das bien y sale de frente. Que de 1000 veces tú fallas 700 y tú eres de los mejores. Totalmente. Cuando tú estás mentalmente en otras cosas que no es en el juego, ahí se te pierden muchas cositas. Yo me considero un profesional en juego de dominó. Para ponerte un ejemplo. Yo participo en competencia mundial y demás. Entonces, en el juego, tú tienes que estar ahí mirando. Y es un juego muy sencillo con relación a batear. Sí, correcto. Entonces, porque cuando tú quitas la mirada de lo que tú estás haciendo, se te va la ficha que puso el frente tuyo, que te la repitió. si pensó, si no pensó, si movió el cuello. Igual aquí, en el juego de pelota, tú tienes que estar 100% ahí para tú saber que cuando el tipo saca la lengua viene con una curva, que cuando aprieta un ojo es una recta. El doble. Totalmente. Entonces, eso le pasó, y yo estoy convencido de que eso sucedió con Fernando Tati, pero igual también sucedió con Framil Reyes. Sí, pero ese negocio es diferente, me parece. Un poquito, no, fue el mismo negocio, fue con la misma empresa. Pero no fue, porque lo pero que tengo el rendimiento de él no necesariamente estuvo atado a esto, pero en el caso de Framil fue un préstamo con la misma empresa. Pero tú me decías, ¿tiene entendido? No, yo tengo entendido, creo que se lo dijo a Jansen o abriendo el podcast. Sí. A uno de ellos fue. Claro. O a Choco a uno de ellos fue. Sí. Que él pidió ese préstamo para hacerle casa a toda su familia, pero que él no tenía que pagarle un porcentaje de por vida. No, fue a René Castillo que se lo dijo. De Clit Inmobiliario. Sí, un abrazo sí. para René. Es que cuando estaba en la casa ya grabando. Que él no tenía que pagar un porcentaje de todo lo que se tenía que ganar. Y la litis vino porque él ha ganado buen dinero en Japón. Y aparentemente ese préstamo incluía eso. Totalmente. O sea, no entiendo qué es lo que la sucede empresa ahí. Como tal, de si tú entras a la empresa, incluye muchas ligas profesionales, no grandes ligas. Japón, Corea, México, Estados Unidos, obviamente. No incluye ligas del Caribe porque no se gana el gran dinero. Pero ya que estamos ahí dentro de ese tema, y ahorita volvemos a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo es? No es un préstamo. ¿Cómo? Explícame. ¿Un financiamiento? No es un financiamiento. Porque si fuera un financiamiento, por temas de usura, sí pudiera entrar una demanda y eliminarte eso que tú tienes que pagar. La empresa hace una inversión. ¿En ti? En ti como pelotero. No un préstamo, es una inversión. ¿Y qué establece esa inversión? Mira, yo voy a darte tanto, ¿verdad? En el caso de Fernando Tati fue como 1 punto y algo. Framil Reyes fueron 4.2. A Vladimir Junior le ofrecieron 10. Pero yo te voy a dar esta cantidad de dinero por el 10% del salario de todo lo que tú ganes de ahí para adelante. ¿Qué sucede, Marega, si Fernando Tati o cualquier otro pelotero que le dieron ese dinero se lesiona y no juega más nunca y sale de pelota? No tiene ninguna, ninguna responsabilidad de pagar ni un solo peso. Ellos están tomando un riesgo. Un gran riesgo. Claro, entonces, porque son los dueños del dinero. Claro. Entonces yo te digo, si tú llegas a esta liga, tú tienes que pagarme este porcentaje del dinero. Pero yo no te lo estoy prestando porque tú no tienes la responsabilidad de pagarme. Tú me vas a pagar siempre y cuando tú tengas el contrato que tú hayas firmado. ¿Y qué sucede también? Para ponerte un ejemplo, lamentablemente fallecido, Oscar Tavera.
prospecto número 2 de Grande Liga completo. ¿Qué sucede si le dieron a él $2 millones para asegurarlo? Y luego murió, perdió su vida. Se perdió el dinero. Se perdió ese dinero. ¿Qué sucede con un joven que está proyectado a llegar a ser con la etiqueta de no puede fallar? El número 1. Y falló. Y falló. Y lo que consiguió fue sueldo mínimo. Pues te pongo el mismo caso de Framil Reyes. El mismo caso. En Grandes Ligas, Framil Reyes ganó la gran cantidad de dinero. No. Ha ganado más en Japón. Él tomó 4.2 de préstamo. Para cubrir esos 4.2, pagando el 10%, debió ganar en Grandes Ligas $42 millones. Exactamente. Que no se lo ganó. No lo ganó. Entonces ahí la empresa iba a perder. Si no tiene las otras ligas que tienen que pagarle ese dinero igual. Entonces ellos toman un riesgo. Entonces, como empresa. No es un robo como mucha gente piensa. No y tampoco le ponen una pistola en la cabeza. Usted firmó. Bueno, ahora que tú mencionaste a alguien, Freddy Peralta, ahí sí fue en Abriendo el Podcast. Dijo ahí, a mí me ofrecieron. Empezaron con un monto. Claro. Empezaron ahí, cuando vieron que iba a llegar, le llegaron hasta 10 millones. Y dijo que no. Entonces él dijo, hizo un análisis, que es el análisis que nosotros queremos que los jóvenes que ya firmaron hagan y que los que ya están llegando hagan, porque el mismo Framil le dijo a René que hay jóvenes que están practicando, no para llegar a Grandes Ligas, sino para tomar préstamo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que nosotros queremos llegar que los atletas lleguen? Lo necesito. ¿En qué me va a ayudar yo tomarlo? No me va a ayudar en nada. No lo necesito ahora. Entonces, ¿por qué lo voy a tomar? Ese fue el razonamiento que tomó Freddy Peralta. Es que si Chale es Grande Liga y yo soy prospecto y tú andas en un Lamborghini y yo quiero llegar en otro, que maldita vaina. ¿Tú sabes quién tomó esa presión? Que al principio dijo que no la iba a tomar y terminó tomando $150,000 por el 4% de toda su carrera. Geraldo Perdomo. Oye, eso. Entonces Perdomo dice, en un momento me ofrecieron $1 millón por el 10%. Y yo no necesito ese dinero. Pero terminó tomando 150 porque la presión de que tengo que hacer la casa a mi familia, yo estoy andando a pie, tengo que ir al gimnasio, tengo que mejorar mi comida. Que de hecho, cuando Fernando Tati tomó el préstamo, volviendo a Fernando Tati, explícame eso. La idea era que él lo tomó para mejorar su físico, para mejorar la calidad del entrenamiento, la calidad de lo que estaba comiendo, proteína y demás, para poder potencializarse. Entonces la empresa hace esa inversión en ti para potenciarte, para cuando tú estés allá arriba, tú me pagues lo que ahí no aplica. Ahora, Chala, tú dirías, yo soy hijo de un pelotero. Es que él es hijo de un pelotero que fue Grandes Ligas. Yo te voy a decir cuánto ganó Fernando Tati ahora mismo, el papá. El padre te lo voy a decir ahora mismo. Casi 30. De dólares. Millones de dólares. Ponle que le quedaron 5, oye. Claro. No 15, no, que le quedaron 5. Tú no tuviste problema de una buena. Tú no tuviste ese problema. Marega, yo te voy a hacer una pregunta. Que yo no te voy a dar la respuesta. Con el respeto. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién nos dice a nosotros que económicamente estaba bien el padre? Eso también es una. Porque hay un padre. También es verdad. Hay un padre que sí estaba bien económicamente. Vladi le dijo, te arranco la cabeza. No, a él no. ¿Cuánto que le están ofreciendo? Le llamaron a él para ofrecer y él le dijo, yo te voy a pagar el vuelo para que tú vengas aquí a República Dominicana y tú me lo ofrezcas. Es verdad. Porque realmente él dice, mi hijo tiene necesidad de eso. Ahora, hay una historia interesante ahí, porque Vladi Jr. dijo que todavía él estaba en Grandes Ligas y el dinero del bono de firma no lo había tocado nunca. No debe de ser. Nunca. Pero ahí vamos a lo mismo. Y mira, es verdad, tú me tocaste por tercero, tú tienes razón. Yo no tengo pruebas si Tatis padre estaba ready, pero oye, es que ni así me cae. Hay evidencia que demuestran que no. Bueno, quizás por ahí. Aunque no sabemos la realidad, ¿verdad? No estamos afirmando, pero por ahí, porque tú no tendrías razón para tomarlo, aunque tenemos casos que sin tener razón para tomarlo, lo tomaron. ¿Cómo quién? Adivina. No sé. Wander Franco. No, imagínate tú. Wander Franco fue firmado con un bono de $2 millones de dólares. Entonces, ¿por qué tú coges ese préstamo? ¿Para qué? Bueno, ¿qué nos dice que utilizó esos $2 millones de dólares bien? Pero ven acá. Cuando te dan un bono, ¿eso está exento de impuestos o eso está grabado? Aquí está exento de impuestos. Por ejemplo, lo que está grabado es la ganancia que tú tienes con relación a pero digamos, ese bono si tú eres un prospecto, o yo soy un prospecto y los Yankees me dan $2 millones como bono. O sea, ese bono son 2 millones. El dinero que llega a tu cuenta luego de pagarle a todo el mundo cae en tu cuenta neto. ¿Y cómo se reparte eso? Bueno, normalmente las academias hacen un acuerdo y llegan hasta el 50%.
A veces cuando las academias cubren proteína, todos los gastos del muchacho, lo que sea, que No, los padres no tienen que poner yo nada. no digo eso, porque si tú eres mi academia y yo acordé que el 30 es tuyo, es tuyo. Ahora, de lo que me toca a mí, te lo da, ponte tú, que de los 2 millones, después que yo repartí lo que acordé, me queden 1.3. Por decir algo. Claro. ¿Cómo me lo dan? Ese dinero te llega completo. Ok, eso Te es llega interesante. completo. Pensaba que Ese era dinero te llega prorrateado. completo. No, prorrateado es cuando tienes un contrato, ¿verdad? Ya entiendo. Que lo que los muchachos deben de saber también es que todavía tú viajas y juegas ligas menores. El sueldo anual del pelotero que juega en la liga menores anda de $4,000 a $15,000 al año. Eso no da para tú vivir allá. Entonces tú necesitas que de aquí te manden dinero para sostenerte allá, para tú vivir moderadamente. Si no vive, como la mayoría de nuestros chicos, 5 en un apartamento, Para eso uno mismo, cocina, uno lava para abaratar costos. Sí. Pero el que tiene un buen bono se puede dar el lujo de luego tener allá un buen carrito, de poder moverse, de ser sustento de otro. De igual que Freddy Peralta compró una casa aquí para alquilársela a otro, Sí. o tener un hosting en ese sentido. Pero a veces esa mentalidad hay que desarrollarla. Esa mentalidad hay que enseñársela a nuestros muchachos. Hay un banco dominicano que tú tienes una Sí. publicidad con ellos, Dilo, el VHD. Banco VHD, que tiene un muy buen programa de asesoría a los jóvenes que están en academia aquí en RD. Sí. ¿Qué sucede, Marega? ¿Y dónde viene la deficiencia? Que la mayoría de jóvenes de nosotros que llegan, a veces no pasan por las academias de aquí. Qué vaina. Viajan directamente. Sí. Porque el que juega aquí es el que menos no está tan cotizado, no recibe tanta atención aquí, sino que lo envían directamente para intrusionarlo. O viaja, es viajante desde que lo firma. Un muchacho que le dan $4 millones, eso es para ponerlo a viajar de una vez. Eso es firmado y su visa. Ujú. Y tú que hablaste de bono de firma, y obviamente ahí vamos a dar un salto interesante, y es el caso del mismo Vladi Jr. Pero espérate, al final, el jovencito, Bien. ¿cuál fue el plan que tú le preparaste? Bueno, nosotros vamos a utilizar El de inversión. la mayor parte de ese dinero. Hicimos un 80-20, la famosa ley de Pareto, ¿verdad? Donde el 80% va a ser a manera de inversión para poder tener el retorno de ese dinero mensual y que él se pueda sostener, y el otro 20% se distribuyó entre las cosas que sí tenía planeado que tenía que hacer, porque igual hay un factor que nosotros a veces no lo contabilizamos, los que somos financieros, pero ya te dije que trabajo para un centro de psicología, y es el factor emocional. Ya lo sabes. Y el factor emocional juega un punto muy importante en el tema del manejo del dinero, y del lado contrario también. Como yo manejo el dinero, luego va a detonar la manera incluso como yo me comporto emocionalmente. Déjame hacerte una pregunta para que te la juegue. ¿El dinero da la felicidad? Sí, bebe agua. Que yo veo mucha hipocresía con esa pregunta. Marega, ¿El dinero da o no da la felicidad? bueno, Marega, yo te voy a decir, Vamos a ver. no te voy a vender sueños. Vamos a ver. No te voy a vender sueños. Es más fácil ser feliz cuando tú tienes dinero. Hermano, pero ¿cómo que la gente me discute esa Claro. vaina, hombre, por Dios? ¿Y quién O sin sea, cuarto tiene tranquilidad, por Dios? Bueno, ¿Quién? Dime quién, pudiera una persona sin dinero tener paz y tener tranquilidad, aún teniendo problemas. Conozco casos, y otros que tienen dinero y no tienen paz. Se dan casos. Sí, pero... La generalidad es que es más fácil cuando tú tienes los recursos. Hermano, mire, Es más fácil. es verdad, y obviamente Dios es el centro de todo. Totalmente. Y nada está por encima de Dios. Estamos partiendo sobre esa base. Ahora bien, Totalmente. el dinero te da la facilidad de elegir, hacer 100%. cosas. 100%. Tú te quieres ir a montear mañana, 100%. tú tienes un motor que tú compraste ¿con qué? Con cuarto. Te lo voy a poner fácil, Marega. Tú tienes cuando tú tienes los recursos, tú tienes la particularidad de que tú puedes decidir entre lo bueno y lo excelente. Exacto. Porque tú puedes Tú decidir. no tienes que esperar. ¿A cómo estamos hoy? A 4. Ay, que no estamos a 15. Tú con los cuartos ahí. Esa sensación de tú poder elegir, comerte una buena carne, llevar a tu hija a un buen colegio. Bien. O sea, eso tiene que darte felicidad. Totalmente. Totalmente. Te lo dice, y me diste en el punto donde a mí me afecta, ¿verdad? Que son los hijos. Oh, Yo tengo pero dos. Yo ven tengo acá. dos. Y hay uno de ellos que necesita una educación un poquito más alta que el otro Y más por un tema de costosa. condición. Oh, pero ven acá. Si yo no produjera el dinero que yo produzco, el niño no puede estudiar en ese colegio. Y que tú no es donde estuvieras está. tranquilo. Totalmente, porque estuviera más atrasado. Pero ven Entonces, acá. definitivamente, el dinero te da más facilidad para tú tener más tranquilidad y ser más feliz. Y otra cosa es que sí
Eso hay que saberlo administrar. ¿Por qué? Sí. Porque no hay una persona que esté peor emocionalmente que alguien que tuvo y ya no tiene. ¿Cómo se trabaja psicológicamente eso? Wow. Y más cuando es por mala cabeza. Porque a veces tú lo pierdes, que te llegó una enfermedad y tú dices, bueno, por lo Claro. menos empaté, gasté esta vaina para yo mantener. Ahora, Claro. cuando es por mala cabeza, ¿qué es lo primero psicológicamente que se trabaja en esa persona? Totalmente. Y te voy a poner 2 casos. Uno de ellos que llegó donde mí, que me dijo, Chala, ya yo lo peor yo lo he pensado. Wow. Y ya tú sabes que Sí, ya me imagino lo que eso. es. Sí, sí. Entonces, pero tú tienes 2 casos diferentes de cómo trabajarlo. Tú tienes la persona que construyó sobre la base de su conocimiento, sobre la base de su esfuerzo, hizo negocio, en un momento le fue mal, quebró, pero tiene el conocimiento y tiene los negocios. Y tú tienes el otro caso de alguien que por casualidad de la vida tenía un talento o se sacó la loto y se juntó con un dinero que es improbable o muy poco probable que se vuelva a juntar con una cantidad de dinero así. Son 2 casos totalmente distintos. Diferentes. Entonces te pongo el primer caso. A esta persona yo la abordé y le digo, oye, tú vas a iniciar ahora, pero tú no vas a iniciar desde cero. Tú tienes tu conocimiento, tú tienes los contactos, ya tú sabes qué no hacer y ahora cuentas con mi ayuda. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer esto, vamos a estar de acuerdo con tal persona que le debemos tantos suplidores. Esa persona actualmente tiene deudas superiores a los 118 millones de pesos. Deudas financieras. Superiores a los 118 no millones de pesos. Ahí, y menos con deuda. Ahora bien, tiene un modelo de negocio que puede funcionar y puede sacarlo del hoyo donde él está. Y tiene un conocimiento para hacerlo. Entonces, la clave ahí es el conocimiento. El conocimiento y la organización y la guía para no dejarlo caer en el punto donde cae. Porque tu mismo negocio en ciertas ocasiones puede engañarte, Marega. ¿Cómo así? Porque tú pudieras tener un negocio donde te estás ingresando mensualmente 3, 4 millones de pesos, 5, más. Ese cliente actualmente ingresa mensualmente, al día de hoy, ya está ingresando más de 30 millones de pesos de ingreso. Ahora, eso no es ganancia. Buen punto. Ingreso es una cosa, ganancia es otra. Cuando vemos la realidad de su negocio, estaba operando en negativo. Aún vendiendo en su momento 12 millones de pesos mensuales en uno de los negocios, estaba operando en negativo. Porque el modelo de negocio que tenía y las ganancias que tenía sobre lo que vendía andaba por el 8%. Y eso se iba en gastos operativos. Wow. Entonces, me voy refinanciando con buen crédito, con buena disponibilidad, con la tarjeta, con la línea, hasta que en un momento me doy cuenta que yo tenía 7 años sosteniendo el negocio a base de crédito y creciendo la deuda. Y la deuda no es solo la deuda que yo tomé para resolver un problema. El tema es que si yo tomo hoy una deuda de 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos pagan 300 mil pesos mensuales, son 300 mil pesos mensuales menos que yo tengo de ganancia del negocio. Y si ya yo estaba en negativo, ese negativo se vuelve más grande. Claro. Ahora bien, tú te tocas con otro caso de personas que se tocaron con la suerte, una herencia, la loto, un pelotero que perdió un dinero y ya es improbable que vuelva a recuperarlo. Entonces ahí se trabaja sobre la base de que hacerle entender mentalmente, primero, que ya no es millonario, segundo, que es probable que no vuelva a tener ese dinero porque tú tienes que ser realista. Claro. Ahora, tercero, cómo hay otras formas de hacer dinero. Esa persona que yo te dije a ti, que ahora es padre de 2 chicos que están muy rankeados, que probablemente le van a dar un dinerito a uno el próximo año y el otro está todavía mejor rankeado, él fue pelotero. Y hoy en día, sus negocios le están llevando, y ahí tú puedes atar a cabo con las historias que te he dicho, a ganar lo mismo que gana un pelotero que está en Grande Liga cobrando el salario mínimo. Wow. Estamos hablando que un pelotero en Grande Liga que está cobrando salario mínimo $800,000 anuales. Entonces esta persona mensualmente produce, no ganancia, ingreso, el equivalente a $800,000 mensuales, no anuales. Entonces hay formas de cómo nosotros podemos hacer que haya ideas que puedan ser buenas, otras que puedan crecer. Fuiste pelotero, pero también te puedes capacitar. Algo que yo admiro de esta persona es que hay en puntos donde ya él sabe algunas cosas más que yo, porque está conmigo, pero está haciendo una capacitación allí, pero está aprendiendo otra cosa, pero en la parte empresarial no deja de estudiar, porque en todo lo que tú tengas en la vida, sobre todo cuando tú eres atleta, que el deporte te da esa característica que tú aprendes a forjar habilidades y un carácter y una cosa, tú puedes lograr lo que tú quieras.
cuando tú eres atleta y tú te ves en cero, marica, literalmente tú no te en cero porque el deporte te enseñó a ser resiliente y a empezar sobre la base de cero. A tú venir de un turno de darte un ponche con 3 peñones y en el otro turno decir, pues ya eso pasó. Jonrón. Vamos al otro, ahora mete un jonrón. Así mismo pasa en la vida, en los deportes y en las finanzas. No quiero mencionar nombre, pero tampoco quiero decirte a ti, tú has tenido errores financieros, hermano, claro. Donde tú tenías 2 opciones, Marega. Sí, Cuando sí, tú cometiste errores, te voy a decir cuáles son tus 2 opciones. Diablo, no me la acuerdes. Te voy a decir cuáles son tus 2 opciones. No diga el monto, se me salen 2 lágrimas. Me quedo en el error que cometí. O resolver. O resuelvo y echo para adelante. Y es una experiencia. Eso es verdad. Entonces, totalmente. Jamás ni nunca jodo con eso. Hoy en día, tú incluso pudieras estar sacando dinero a ese error que tú cometiste. Sí. Porque tú pudieras estar enseñando a otros a qué no hacer. Exacto. Con esa situación. Sí, totalmente. Y aprendí, que fue lo mejor. Y 100%. Y lo pagué. O sea, al final resolví. 100%. Ahora, tú sabes que cuando tú pagas eso, que te dolió mucho. Ya el que te viene a hablar de cosas similares. No lo mando para el diablo. No, pero enemigo mío. Es porque fue un familiar. Mira, déjame yo estar callado. Sí, porque esos son peores. Porque es un particular, tú lo sales a buscar. Pero dime, tú que tú vas a ser un familiar. Dime, ¿qué tú vas a hacer? No, y probablemente el familiar estaba en el mismo error que tú cometiste. Tiene que dar la cara, pero es otro tema. Totalmente. Si usted tiene que dar la cara, hermano. Pero nada. Totalmente. Ahora, Marega. Yo me vi en cero. Mira, eso primero yo tengo un correo electrónico que me mandé. En la pandemia yo gasté todo lo que yo tenía. Y no fue mal gastado. Que se cerró el país. Y tú me puedes decir, pero dale gracias a Dios que tú tenías, un año sacando solamente. Con una niña chiquita, una casa, una vaina. Sí. Y yo me vi en cero y a mí yo me puse loco. Y mentalmente eso... Y nadie lo sabía. Yo salía mentalmente y emocionalmente te trabaja. Sí, cana. Todas las canas me salieron ahí en el 2020. Suerte que no se te cayeron los cabellos. No, pero si tú te fijas, si tú buscas fotos mías de esa época, yo me veo más joven ahora. Y no te lo estoy diciendo de que por presumir nada. Totalmente. Porque que te cambia todo, brother. 100%. Entonces sí da la felicidad. Totalmente. Marega, yo he visto personas que tienen la misma edad que tú y probablemente que yo. No sé si tú y yo vamos ahí. Yo tengo 37 años. Bueno, tú me llevas 3, aunque aparentamos lo mismo prácticamente. Pero yo he visto personas que tienen la misma edad cercana a nosotros, que parecen personas de mucha más edad por temas financieros y que emocionalmente detonaron. Y el problema de lo financiero, cuando detona en lo emocional, y espero que lo tuyo no vaya por ahí, es que afecta familiarmente. Sí, claro. Afecta la pareja que yo tengo al lado. Afecta a mis hijos. Todo el que te rodea. Todo el que me rodea. Porque hay un tema no manejado. Y muy pocas veces en mi vida he dicho esto. Bueno, creo que nunca lo he dicho en público. Hubo un momento de mi vida, cuando todavía yo laboraba en la institución que tú me conociste, probablemente el banco más grande de la República Dominicana. El de todos los dominicanos. Exacto. Entonces, donde yo me vi con la situación donde te estaba enfrentando el problema de mi hijo mayor, sí, donde los recursos que me daba el banco no me estaban siendo suficientes para cubrir ese tema, y el niño hizo un error que cometen todos los niños, que tumbó ese vaso de agua, error mío que lo dejé donde él lo alcanzara. Créeme, Marega, que yo le di una pela por eso. Sí. Y después, así como tú guardaste ese correo, yo guardé esa experiencia en mi mente y yo dije, es que yo estoy frustrado por algo que me está pasando, que no es emocional, pero ya estoy maltratando a mi hijo, estoy maltratando a mi pareja, estoy maltratando al que me rodea por un tema no manejado que yo tengo. Totalmente. Entonces de ahí yo saqué, luego me sirvió muchísimo porque empezó como una teoría y luego al ir estudiando encontré casos concluyentes de que el problema financiero te afecta en 2 vías. Primero, el problema financiero te puede afectar emocionalmente, y cuando tú estás afectado emocionalmente, si estás bien económicamente, también te puede afectar en la parte económica. Oye, qué profundo. Las dos cosas. O sea, tú eres millonario, vamos a decir, tú haces una mala inversión, eso te afecta emocionalmente y desbarata entonces lo que tienes. Se viene una espiral descendente de malas decisiones, donde tú puedes decir, me da placer salir a comprar, ir a un mall para dejarle a la mente estar tranquilo, pero entonces tú vienes decisión sobre decisión, cosas, malas decisiones sobre malas, y cuando tú te vienes a dar cuenta tú dices, me caí en todos los palitos, pero en realidad no te cayeron todos los palitos. Tú lo fuiste tumbando poco a poco. Tú no te estabas dando cuenta que tú estabas tumbando todos los palitos. Tú sabes que yo hace un tiempo yo empecé a revisar las aplicaciones que yo tenía
YouTube Premium. Y yo probaba aquí, ¿por qué yo tengo que tener YouTube Premium? Digo, pero cuando yo revisé, yo tenía $100 y pico en vaina que yo puedo esperar un anuncio y darlo a omitir. Lo único que yo pago así es de Athletic, porque un tema profesional, para yo leer los artículos de los tipos que son. Totalmente. Pero si eso, ¿cómo que ustedes le llaman? Gasto de hormiga, que ustedes le dicen a eso. Que son de que chiquiticos, que 10% de Netflix. Pero si usted no ve Netflix, ¿por qué usted tiene que tener Netflix? Que si mensualmente son $100, estamos hablando de 6,000 pesos, que ya no es tan chiquitico. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es un tema que a veces uno no se da cuenta. Totalmente. Y es sin querer. Hablando de no darse cuenta, yo tengo una teoría. Que te la dije a ti el otro día en radio, porque quiero que seas tú que la desarrolles. Bien. Yo me senté en esta misma silla y dije que cuidado si el contrato de Vladimir Guerrero Jr. a nivel neto tendrá más ganancias que el de Juan Soto. Y tú dirás, se puso loco Manuel, por eso está Chala aquí. A uno le dieron 700 y a otro 500. Claro. Puedo tener razón. E incluso puede tener más ganancias que el de Ohtani. Tú dices. Pudiera ser. Vamos a ver, explícame. A nivel de contrato. Sí, no, como contrato. Porque, mira, tú tienes Juan Soto, Vladi y Ohtani. 3 contratos grandísimos, pero los 3 tienen particularidades muy diferentes entre los 3. Entonces, ¿qué sucede? A Vladi Jr. le dan 500 millones de dólares. 350 de esos 500 millones de dólares fueron como bono de firma. ¿Qué significa? ¿Tú sabes cuándo hay que pagar eso, Marega? ¿Cuándo? Ya. ¿En enero se lo pagaron? Ahí sí, el mes pasado se lo pagaron. Así que se empieza un año. Ese dinerito está ahí. Sí. Entonces, ¿qué sucede, Marega? Tú agarras y tú con ese dinero en tus manos, ¿verdad? Hay el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Sí. Imagínate que lo va a dejar en el Tesoro de Estados Unidos y ese dinero se aprecia un 10% todos los años. 300, vamos a ponerle 300, un 10%, o sea que yo tengo 30 millones de dólares más todos los años por tener ese dinerito ahí. Por ese bonito de firma. Entonces, cuando tú vienes y multiplicas esos 30 sin ponerle el interés compuesto, solamente un ejemplo lineal, 10 por 30, ¿cuántos son? 300. Más 500. 800. Eso es sin los intereses. Sin los intereses, que hay un tema de interés compuesto donde tú pones lo que tú tienes y se va sumando lo que tú ganas a lo que tú tienes y cada mes tú vas cobrando más. Eso sin contar los 100 y pico de salario. Y otra cosa es, obviamente la mayoría de esos peloteros tienen estadía en la Florida o en Texas, que son estados que no pagan el impuesto federal. Explícame qué es un impuesto federal. Bien, entonces se paga el impuesto estatal y el impuesto federal. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, allá en Los Ángeles, que Ohtani también se lo liberó, pero ahorita vamos a hablar de eso, se paga el 37%, que es el estatal, y del federal se paga un 13%. O sea, entonces, solamente hay 50. Si tú recibes 100, entre el estado y lo que tú pagas, hay 50 que son de impuesto ahí. Que son ahí. Entonces, en la Florida solamente está el 37%. Entonces, cuando tú recibes ese bono, y hay forma de cómo estructurarlo para no pagarlo completo, porque hay unas aristas contables y legales que se pueden hacer para ahorrarse un dinero, Vladi va a pagar solo, por lo menos, el 37 o menos del bono de firma. Los otros que él está cobrando se van a dividir y ellos le llaman el duty tax, que es dependiendo dónde juega. Jugó una cantidad de juego en Toronto, por la cantidad de juego que jugó ahí, se divide el salario que toma y ese va a la ciudad. ¿Tú sabes cuánto paga Toronto? ¿Cuánto? Más del 50%. Uy, por eso o sea, que Vladi se ahorró. Por eso no vive allá. Entonces Vladi se ahorró un dinero. Un dinerazo. Entonces, igual que en Los Ángeles, Los Ángeles es grosero el tema de los impuestos. Entonces, Vladi, en la estructuración de ese contrato, primero igual, para el equipo fue una maravilla, porque el equipo te paga los 350 como bono de firma, pero la nómina mensualmente solo están pagando 20 millones de dólares. Correcto. Así como los Dodgers le están pagando 2 a Ohtani, ¿verdad? Que el de Juan Soto afectó un poquito más al equipo porque no hay dinero diferido. El bono de firma de Juan Soto fue de unos 75 millones de dólares, si mal no recuerdo. Ahora bien, para mí, como financiero, porque le doy un valor mayor al tener el dinero en mi bolsillo presente y no que lo tenga el equipo, el contrato de Vladi fue mejor estructurado que el contrato de Soto. ¿Cómo? Mejor estructurado, para mí. Igual... ¿Y el de Ohtani? Igual fue mejor estructurado que el de Ohtani, aunque Ohtani tiene la particularidad de que Ohtani... Chala, son 680 millones cuando él se retira en 10 años. Sí,
es una realidad y se lo van a pagar en el estado donde él se mude. Imagínate que viene para acá, para República Dominicana. Paga el 18. Exactamente. Entonces, porque ya él puede elegir dónde. Pero, te digo, Ohtani probablemente, y no concluyente, porque Ohtani tiene la particularidad de que es el único pelotero en el planeta Tierra de que hace más de $100 millones anuales en temas de publicidad. Además, el que más cerca está de él, ¿tú sabes quién es? Aaron Josh, menos de $10 millones. De los peloteros. De los peloteros. No, porque él compite con Messi, Ronaldo y esa gente. Totalmente. Entonces, ese tipo está fuera de liga y él fue muy inteligente. Porque primero le doy la oportunidad a mi equipo. Y el traductor también. Sí. Yo no entiendo eso. Tú me tienes que explicar cómo... Hermano, mire, yo echo gasolina. Yo vivo, digamos, en San Cristóbal y yo cojo para Santiago y echo gasolina. Y a mí me llaman, señor Reyes, usted está... Porque yo no vivo ahí. Claro. ¿Y cómo va a ser que a ti te saquen millones y millones? 16 millones de dólares prácticamente. Y tú no te diste cuenta. Mira, porque yo no creo mucho en esa teoría, no porque él no se dio cuenta. ¿Y por qué? Sino porque con lo estructurado que es esa persona y ese tipo de educación que ellos reciben, igual yo te digo, no es él que maneja su dinero. Sí, pero como quiera. Él tiene un equipo detrás de él, pero tampoco era el traductor. Ok. Entonces, él tiene un equipo de financiero. Claro, y él tiene un equipo de financiero que trabaja para él, porque no es verdad que Ohtani está todos los días viendo, quizá ve cómo aumentó, lo que sea, pero no le está dando el seguimiento diario a eso, porque no es como darle seguimiento a 2 pesos que tenemos tú y yo. Sí. Él tiene diferentes tipos de entrada de manera diaria y puede que se le pierda una cantidad de dinero diario. Puede ser. Pero que el equipo de manejo financiero que él tenga no se haya dado cuenta es improbable. Ahora bien, en el caso de él, le permitió a su equipo tener una nómina un poquito más flexible que ese otro equipo, si nosotros hacemos un análisis, uno en los 30 de Grandes Ligas. Sí. O sea, no hay nadie que tenga la particularidad que tiene ese equipo. Los Dodgers no. Y te voy a hacer algo. Te voy a decir algo. A veces uno se ve con el resultado. Nosotros como fanáticos vemos el resultado del terreno. Los Dodgers ven el resultado en el terreno, pero los Dodgers aprendieron algo más rápido que todos los otros equipos. ¿El qué? Que hay un resultado económico antes que el del terreno. Antes de la llegada de Ohtani en el 2024 a Los Ángeles Dodgers, según Forbes, los Dodgers estaban valorados en $5.7 billones. ¿Y ahora? Hoy en día, 5.5. Al día de hoy, según la misma Forbes, anda cercano a los 7.7. Más de 2 billones más de lo que los Dodgers tienen. Pero tienen un modelo de inversión que solo le funciona a ellos. ¿Por qué? Porque el año pasado, los gastos del equipo como tal, entre nómina, entre impuestos de lujo. ¿Tú sabes cómo funciona el impuesto de lujo? ¿Cómo funciona Te voy a decir primero la totalidad de lo que los Dodgers gastaron. ¿Sabes cuánto gastaron? Cercano a 550 millones. Como gasto operativo. Como gastos, entre nómina y demás, de gastos. Ahora bien, el impuesto de lujo, o el impuesto, no le llaman impuesto de lujo, impuesto al balance competitivo, funciona de la siguiente manera. El primer año que tú te pasas del impuesto de lujo, si te pasaste por encima de entre 20 y 60, tú vas a pagar un 20%. El segundo año que tú vas corrido a pasarte, tú pagas un 30%. A partir del tercer año, tú pagas un 50% del monto que tú te pasas. Los Dodgers si tú te pasaste con 100, tú tienes que pagar 50. Ahora bien, no solo son eso. Hay otro impuesto. Que entonces ese otro impuesto es cercano, igual, puede llegar al 60%. Y es cuando tú pasas 3 años consecutivos pasando el impuesto de lujo por encima de los $60 millones a lo que tú tienes que gastar como presupuestado. Los Dodgers ya están ahí. Los Dodgers pagaron el año pasado el 110% del monto que se pasaron de impuesto de lujo. Si ellos se pasaron con $70 millones, ellos pagaron $150 millones. ¿Y cómo es rentable una franquicia así? Bueno, porque tuvieron ingresos cercanos a los $800 millones. Entonces, cuando tú restas los 500 y tanto que gastaron, a los 800 casi que te da una diferencia de unos 200 y tanto. Entonces, ¿cuánto al día de hoy es el balance que los equipos tienen? El año pasado era un equipo podía gastar 241 y no pagar impuestos de lujo. Este año subió a 244 porque se calcula con el promedio de todos los contratos y se multiplica por el 40 main. Sí. Entonces eso da este año 244. Todo el que se pase de ahí, este año los Mets, los Dodgers,
San Diego, los Yankees y esos equipos que están por encima van a pagar un dinerito en impuesto de lujo, pero los Mets, aunque se pasaron el año pasado, tienen la particularidad de que no llegaron a los playoffs. Tampoco tuvieron una cantidad de ingresos como los Dodgers. Los Mets el año pasado cerraron, los Mets el año pasado cerraron un año en pérdida. Aun cuando el factor Juan Soto, porque fue el único que llegó el año pasado, le metió 800,000 fanáticos más a nivel de la temporada completa. El año 24, los Mets metieron al play 2.200.000 fanáticos. El año pasado superaron los 3 millones. Y los Dodgers superaron los 4 millones de fanáticos al play. Entonces, ese factor, igual la franquicia, según Forbes, subió de 3.1 a 3.3. Subió $200 millones de valor por tener ese activo como Juan Soto, porque los peloteros son un activo de la empresa. Sí, claro. Es un inventario que yo tengo ahí y lo tengo por un plazo largo. Igual Toronto, fue una temporada donde en el terreno fue muy buena, pero económicamente quizás no tanto por el tema de los impuestos que tuvieron que pagar, impuestos de lujo. Ahora, hay un tema interesante que se va a dar ahora en el próximo acuerdo laboral. Ahí va a haber un tema, Marega. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, se puso de moda una frase de que los Dodgers están arruinando el béisbol. En verdad van rápido. Es que ellos dicen, mientras yo gaste, yo te puedo pagar $300 millones en impuestos de lujo a la Grande Liga. Si yo lo estoy produciendo, yo no tengo problema. Exactamente. Yo puedo pagar lo que sea. Pero los equipos pequeños se están viendo afectados porque el balance competitivo ahora mismo aquí. Yo era fanático de los Dodgers y ya yo quiero que pierdan. Sí, hombre. Es mi caso. Sí. Entonces, en ese sentido, van a querer poner un máximo, como lo tiene la NBA y como lo tiene la NFL, pero tú sabes qué sucede. Que para ver un máximo, ¿tú sabes qué tiene que haber? ¿El qué? Un mínimo. ¿Y cómo afecta el mínimo? Bueno, que así como tú tienes los Dodgers que gastaron 500 millones. Los Piratas gastan 10 pesos. Que no llegaron a 100. Entonces, si tú me vas a poner que hay un máximo de 200, de 300, el que está abajo no puede invertir menos de 250. Entonces, que es la mitad de lo que tú estás. Entonces ahí tú lo vas a forzar. El que está abajo va a decir, no, porque yo no puedo gastar ese dinero. Exacto. ¿Tú sabes otra cosa? Que de toda la ganancia, que hay personas que no conocen el negocio, pero lo van a conocer luego de aquí, de toda la ganancia que MLB recibe como empresa, hay una parte que son distribuidas a los equipos más pequeños. O sea, que de todo lo que dejó la industria... Ponte que dejó 1,000 millones, vamos a dejar. Y esos 1,000 millones se van a repartir entre los equipos, entre todos los equipos, poniéndole más a los mercados menos pequeños. Para mejorar la competitividad. Entonces, ahora, los Dodgers se van a quejar. Pues yo estoy gastando un dineral, como que los Piratas tú le vas a dar de lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Y entonces, ¿cómo tú me aseguras, si tú no pones un mínimo, que lo que yo te estoy dando, tú lo estás invirtiendo para la competitividad o realmente tú lo estás dejando como ganancia del equipo? Sí. Entonces, son temas que van a tener que llegar a un acuerdo donde evidentemente la industria, y muy bien para los atletas, está empezando a pagar, no sobrepagando, como muchas personas dicen, que hay atletas que son sobrepagados. Está empezando a pagar lo que la industria produce. Claro. Por mucho tiempo, Marega, por mucho tiempo. 2003, tú que tienes más memoria deportiva que yo. El primer contrato, quizás que se firmó de 200 y pico millones, fue Alex Rodríguez. Firmó 2. 2, ¿verdad? Pero tuvo que venir casi al 2020, cuando firmó Mike Trout por los 400 y tanto, para que apareciera otro ser humano que pasara los $300 millones. Totalmente. Cuando la industria estaba dejando anualmente, en ese tiempo, ¿tú sabes cuánto? Más de $10,000 millones. Se lo estaban ganando todo. Se lo estaban ganando todo. Entonces ahora los peloteros tienen se están siendo mejor valorados y mucho crédito. Yo aprendí mucho viendo una entrevista que hizo Jansen a Carlos Correa, donde desglosaba. El mejor en esa vaina. Increíble. Hablo de Carlos Correa. Increíble. Correa agarró y dijo, lo que pasa es que Soto sabe que tiene en sus manos cambiar el negocio, explicó todo y así mismo fue. No vamos a hablar de Ohtani, porque Ohtani evidentemente estaba allá arriba. Pero sin los 765 de Soto, no habían 500 de Vladi. No. Sin los 765 de Soto, no habían todos los cuartos que le dieron a Kyle Tucker ahora mensualmente. Sí. Anualmente, aunque fue por corto tiempo. Otro buen negocio los Dodgers. Entonces, exactamente, otro buen negocio. Los Dodgers son... Los genios del mal. Me tienen alto los Dodgers. Lo que pasa es que los Dodgers han hecho algo que nosotros... Y hay una carrera que se llama así. Una ingeniería financiera demasiado buena. En verdad, sí. Demasiado buena. ¿Tú sabes por qué?
Porque no es que solo los Dodgers están pagando mucho dinero, es que le están pagando a la persona que me va a dar el rendimiento en el terreno. En el tiempo. Pero más que el rendimiento en el terreno, me está dando un rendimiento fuera del terreno que para ellos es más lucrativo. Sí. Ohtani no es tanto lo que hace en el terreno. Que hace mucho, ¿eh? Que hace el mejor. El mejor. Pero es lo que Ohtani representa fuera del terreno. Y después de Ohtani, Yamamoto. Y después Sasaki. Y después toda esa gente que ellos han traído de para allá. Ese mercado. Pero tienen los Dodgers de Japón, que no son de Los Ángeles, ahora tienen ese mercado asiático que no encuentran cómo poner una marca más allá. De hecho, en el juego que Ohtani regresó, que pichó la primera vez, por cada inning había una marca diferente detrás del catcher. Fíjate en ese juego, búscalo. Eso significa dinero. Dinero. Tipo Super Bowl. Totalmente. O sea, guardando, obviamente, porque el Super Bowl un anuncito de 30 segundos te vale, bueno, en ese momento valía $5 millones, ahora vale un poquito más. Debe valer un poquito. Pero los Dodgers son los más cotizados en ese sentido. Tú ahora mismo quieres un anuncio de los Dodgers y los Dodgers te dicen, mira, Marega, lo que pasa es que ahora yo estoy lleno. No solo que estoy lleno, es que en cola yo tengo 100 marcas. Entonces, esta está ofreciendo esto. ¿Cuánto tú estás ofreciendo? Para tú poder entrar, no solo tú tienes que esperar que haya un espacio. Una licitación que hacer. Sí, totalmente. Sino que tú tienes que esperar y competir con los otros 100 que quieren entrar contigo. Sí, sí. Y ellos se han convertido en un negocio andante porque todo lo que tenga la L y la A ya básicamente representa ingresos, representa fanáticos, representa el mercado asiático. Tú sabes que hay gente que no conoce y es bueno que tú le expliques. Que, por ejemplo, Ohtani, eso yo lo expliqué hace varios años, pero quiero que sea tú. Shohei Ohtani recibe el mismo cheque por concepto de venta de camiseta que Ronnie Mauricio, porque pertenece al roster del 40. El mismo. 100%. Por más que usted va a decir que la chaqueta más vendida, él y Ronnie Mauricio, y digo Mauricio porque es mi pana, claro. No es, o sea, minimizándolo, claro. Minimizándolo. Claro. Está bien, ponme otro nombre. Javier Baez reciben el mismo cheque por concepto de camiseta. Claro, porque la venta de merchandising en la MLB, que es la industria, sí, se suman todas las ganancias y se divide de manera equitativa. Se le da una parte a la asociación de jugadores, se le da una parte a cada equipo y el restante se divide entre todos los jugadores que estén en el roster de 40. 100%. O sea, que tú que estés en AAA, Ángel Chala que esté en AAA, jugador de los Dodgers, y segunda en el base, y tú estás en el 40-man roster, usted va a recibir el mismo cheque que Aaron Josh por concepto de camiseta. Entonces, cada vez que esos peloteros se juntan con Ohtani, tienen que decirle gracias, jefe, exactamente. Porque él impulsa eso. 100%. Hay gente que no sabe eso. Que actualmente, del mercado de merchandising de MLB, del 100% de MLB, Ohtani tiene más de un 20%. Y eso es mucho. Que es solo Ohtani. Y eso es mucho. En un universo de tantos peloteros. 100%. Eso es mucho. El tipo está en otra galaxia en todos los niveles. Entonces, por eso le dan 700 millones, porque la gente cree que fulano atracó. No, nadie está atracando. Se hace un estudio de factibilidad. Y yo soy de los que piensan, y tú me puedes corregir. Por ejemplo, cuando Alberto Pujols, C.J. Wilson y Josh Hamilton llegaron a Los Angels. ¿Por qué llegaron? Porque eran buenos solamente. Porque habían firmado un contrato de todos los billones del mundo. 240 en ese momento de Anaheim, me acuerdo como ahora. No, el contrato televisivo. Televisivo, 240. No el de Albert Pujols. Ah, bueno. El televisivo, 240. Entonces tuvieron que llevar a Pujols, a C.J. Wilson para justificar eso. Los Dodgers tienen ahora mismo un acuerdo de 300 y pico anuales. Anuales. O sea, que con un año pagaban la nómina de Pujols, de Wilson y de todo el vivo ahí. Pero que lo atracaron hoy. No. Ya tú lo generaste como figura. A Ohtani le dieron poco. Porque ya los Dodgers sacaron lo que le pagaron a Ohtani y más. Sí, claro. Y más. Bueno, yo te di un dato ahorita de que los Dodgers en los últimos 2 años han aumentado el valor de la franquicia en $2 billones. Y eso es insostenible. O es impensable. Que igual, te pongo otro caso y me voy a mudar de deporte. NBA. Los Knicks. Minnesota Timberwolves. De que compró Ale. Pero oye qué negocito. Al Rodríguez y su socio compraron. Y la franquicia estaba valorada en $1.5 billones. Cabe resaltar que ese año próximo explotó Anthony Edwards, que es un activo de la franquicia, ¿verdad? De la franquicia. Y yo te escuché mencionando los otros días que él cumple con todos los requisitos para ser la cara de la NBA ahora mismo. Sí, señor. A nivel de lo mediático que es, de lo que genera. Su forma de jugar.
genera, o tú lo quieres o tú no quieres saber de él. ¿Tú entiendes? Esos son las y el que va a hacer cara de NBA tiene que ser así. Sí, sí. Porque Jokic es el mejor jugador de toda y la nadie se da cuenta. No. Chai anda por allá y tampoco tiene esa atención mediática. ¿Qué sucede? Que ese año, además de tener a Edwards, y ese año también tenían a Towns ahí, ellos se metieron a finales de conferencia en contra de Dallas. Correcto. De un año para otro, Minnesota pasó de cotar 1.5 a cotar 2.7. Por llegar tan lejos. Y por los activos que tenía dentro de la franquicia. Que tú dices, bueno, ya esto es una franquicia que va a estar compitiendo todos los años. Agregó un valor. Eso trajo al traste de que hubo problemas en la negociación. Porque ya el dueño anterior no quería negociar por las mismas condiciones que había negociado. Claro. Fueron a juicio y de todo. Y Alex y su socio ganaron el litigio que tenían en su momento, pero hicieron una inversión que de un año para otro, por tener activos que puedan generar, igual que Ohtani. Anthony Edwards es prácticamente como Ohtani, pero en su liga, ¿verdad? Claro. Guardando la distancia, porque él no polariza tanto como Ohtani, pero polariza. Entonces tú tienes ese activo de la empresa que te subió 1.2 billones de un año para otro. Wow. Entonces, por más que tú le des a Anthony Edwards, le dieron un contrato de 300 y tanto, mató a Minnesota, aunque no tire una pelota, ya está pago. Sí, porque algo importante que tú prácticamente nunca vas a ver, en raras excepciones, es que una franquicia que subió el valor, luego ese valor baja. Es verdad. Casi nunca se ve. Tú no lo vas a ver. O se mantiene ahí o sube. Y si baja es a una mínima expresión. Piensa tú en el Golden State antes de Stephen Curry y los campeonatos. ¿Quién conocía a Golden State? Muy poca gente. Hoy en día Golden State es una de las franquicias más próspera y más valorada a nivel de Forbes con relación a las otras franquicias. Gracias a Kerry. Entonces no hay forma humana que Kerry que esté atracando a Golden State. Lo están que no tienen cómo pagarle. Exacto. Porque ya el valor que él le agregó a esa franquicia. Sí. Si el dueño dice hoy, voy a vender, eso no hay valor. Igual, vuelvo a la pelota. Y estamos dando mucho brinco, pero estamos hablando de dinero, ¿verdad? Claro. Hay un señor que fue famoso por decir, ¿cuánto que cuesta? Tráemelo, que yo se lo pago. El de los Yankees. Nueva York. Hal Steinbrenner. El boss. Y el boss decía, tráemelo. El boss compró una franquicia. 10 millones de dólares. No me acuerdo cuánto era el monto. ¿Cuánto valen los Yankees hoy en día, Manuel? Sí. Para los Yankees, obviamente los Dodgers están en su boom, pero es la franquicia que más cuesta en todo MLB. La más ganadora. O sea, actualmente, si entramos a Forbes, y tú lo puedes buscar ahí, está por encima de los 10 mil billones de dólares. La franquicia más emblemática a nivel de deporte sigue siendo Real Madrid. A nivel de deporte, sí. Porque igual estamos hablando de un deporte que es el que más genera. No, y que es mundial. Y es que es el que más genera. Allí tú estás hablando que en un año normal a Cristiano se le pagaba 100 millones de euros. Que la pelota todavía no va por ahí. No, esa industria no lo genera. El salario no lo genera. Real Madrid, Barcelona, New York Knicks. Que yo no entiendo por qué sigue costando tanto una franquicia que tiene 1000 años que no gana. La misma estructura del Madison y lo que representa tiene un valor como tal, un activo demasiado importante. Y creo, el mercado de Nueva si York, mal no me equivoco, además es de ellos, es propiedad de los dueños, porque no todos los estadios que nosotros vemos son propiedad de los dueños. No, se lo alquilan a las marcas. Ahora, también te pongo un tema bien interesante con eso de las marcas y cómo funciona igual el negocio de Grandes Ligas, que te lo voy a llevar ahí ahora. Y tú lo hablabas esta mañana, o se mencionó por arriba, en el programa de los Fiebruces. Escucho, un saludo a mi programa, gente allá, ¿verdad? Muy buen programa. ¿Tú crees que sea bueno ese programa? Yo creo que sí. Ha crecido muy bien. Hay que aguantar mucho atención, pero buen programa. Un abrazo. Mira, tú sabes que yo tengo una teoría con Tenchi y que allá lo saludé cuando estábamos allá y luego se la voy a compartir. Y probablemente a Virgilio, ¿verdad? Yo creo que Tenchi a veces es un mal necesario. Porque Tenchi es la representación viva del dominicano y de un fanático. Es que él es fanático, de las dos cosas. Él es fanático. Te voy a decir por qué. Buen tipo, Tenchi, mucho aprecio. Un día se dice, otro día se contradice. Y él está feliz. No, porque no se acuerda que se contradijo. Y eso es lo mejor de él. Y él dice, ¿cuándo yo lo dije? Y tú le buscas tú me andas persiguiendo, profe, tú que lo dijiste ayer, al lado mío. Pero ese tipo es genial en lo que hace porque igual levanta pasiones. Sí. El tipo no tiene punto medio, igual que Franklin Mirabal. O tú dices,
¿ese es el peor o tú dices ese es el mejor? Sí, dependiendo si lo que él dice tú Te estás de acuerdo o no, conviene. como fanático. Lo único que para mí era un excelente analista si tú le sacas dos cosas. Las Águilas. Y los Yankees. Y Nueva York. Bueno, Y no Nueva Nueva York, York. los Yankees. Los Yankees. Un Pero abrazo después de a ahí, Tenchi, donde quiera que se encuentre. después de ahí, excelente. Mira, esta mañana se mencionaba, hablando sobre todo cómo proteger el negocio y que las franquicias a veces no son dueñas de todo, y se mencionaba de cómo la MLB protege incluso los contratos que se van a dar. Porque hay algo, Marega. Un equipo no puede invertir, y a llamarle invertir es contratar pelotero por la suma que sobrepase 8 veces el ingreso que tuvo en el año. Escucha bien eso, te lo explico. Explícamelo a ver. Ya se mencionaba que San Diego una vez tuvo que coger prestado. ¿Por qué? Si tú me dices a mí que el ingreso tuyo, o como dicen en inglés, el revenue tuyo, son 100 millones de dólares al año, tu nómina o tus gastos no pueden sobrepasar los 800, porque sobrepasan el por 8, como ellos lo tienen ahí, que es una regla financiera que no se publica mucho, está por ahí, creo que la podemos encontrar en The Athletics, en Forbes y esas cosas. Entonces, por eso, en su momento, San Diego tuvo que tomar un préstamo para incrementar su disponibilidad y poder asumir un nuevo contrato para que cayera dentro del rango que le permitía contratar a ese nuevo pelotero. Por eso, actualmente tú dirías, el dueño más rico de todo el negocio, y tú lo juntas todito y no llega al dinero que tiene el de los Mets. Pero ese dinero no es de los Mets. ¿Y de quién es? Los Mets, ese dinero de él. Los Mets no pueden contratar, aun cuando tengan el negocio del siglo, más dinero o más nómina o más personal del que ellos tienen parametrizado, que su inversión o lo que ellos tienen como liquidez para cubrir esas inversiones que ellos hagan, tanto así como puedan sostener. ¿Por qué? Porque la Grande Liga dice, si yo no le pongo un freno aquí, este equipo se me puede sobreendeudar a largo plazo, me puede generar un problema donde, como ha ocurrido, Grande Liga ha tenido que asumir equipos en cierto momento. Milwaukee en un momento Boxer le tuvo que asumirlo. Exactamente. Creo que Tampa en un momento también le pasó eso. Entonces, ¿qué sucede? Que han creado una serie de reglas donde te salvaguardan a ti mismo con relación a tus ingresos y lo que tú puedes gastar como equipo. Entonces, tú no puedes comprometer más de 8 veces el ingreso que tú estás teniendo anualmente. Y eso los equipos de mercado pequeño tienen la mano atada porque sus ingresos van de la mano con lo que pueden gastar. Sí, sí. Entonces uno dice, pero ¿por qué los Piratas, si tienen un activo importante como el mejor pitcher de la actualidad, Paul Skeens, no le arman una estructura en base a él, sino que están un rechazo allí, una cosita aquí, tratando de armar un equipo competitivo con lo que tiene? ¿Por qué Tampa, Oakland, Kansas City apuestan mucho al Moneyball y al desarrollar una finca? Bueno, porque no van a tener la disponibilidad para hacer el mismo tipo de inversión que tiene un equipo de mercado grande, porque su mercado no lo aguanta, sus ingresos no lo aguantan, y cerrar en negativo supone entonces luego a largo plazo un problema mayor. Finalmente, sí, porque tú tienes que volver, Chala. Tienes que volver porque tú estás... Hay muchos temas, María. Tú estás nutriendo aquí a la gente, finalmente. Después hablamos si es mejor alquilar o comprar. Que ese es el debate de nunca acabar. Agarramos 2 o 3 oyentes de lo de nosotros y dicen, ven que te vamos a hacer un análisis en vivo. Exactamente. El peor contrato a nivel de estructura y el mejor que te ha tocado o manejar o conocer públicamente. O manejar sin mencionar nombre, que tú dices, oye, me fue... O la peor inversión, no, contrato no. Okay. La peor inversión que parecía muy buena, pero cuando tú la analizaste dijiste, no, pero que esto es un gancho, que te tocó, y la mejor que no parecía tan buena y terminó siendo un palo. Buenísimo. En tu experiencia. Y es una muy buena pregunta. ¿Tú lo quieres en deporte o fuera del deporte? Como más te convenga a ti. Buenísimo. Mira, en una ocasión tengo un cliente con un negocio aparentemente bueno. Le vendieron un negocio que era el negocio del siglo a una empresa. Y yo le digo, mira, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando están vendiendo un negocio, hay una pregunta clave. ¿Por qué? Porque un negocio que está siendo rentable... No se vende. No se vende. Y si tú lo vendes, literalmente habría que interpretar el tema de los estados financieros. Entonces, en los estados financieros,
lo pusieron muy bonito el negocio, porque lo pusieron que estaba dando positivo. Pero hubo una alerta que a mí me generó y fue el compromiso o lo comprometido que tenía la liquidez del negocio a nivel de pago de cuotas y de nóminas mensuales. Este negocio, para poder subsistir mensualmente, su punto de equilibrio era que tenía que tener de ganancia el negocio, de ganancia, 1.5 millones de pesos. De ganancia. De ganancia. O sea, que para poder pagar, era más. Para poder pagar la estructura, para poder pagar los préstamos que debía y para poder pagar todos los compromisos que tenía con suplidores. Entonces, cuando tú evalúas un negocio que tiene problemas para pagar o tiene muchos suplidores que pagar, tiene muchos préstamos por pagar, por más que te digan que tú estás vendiendo tanto, ahí hay un fallo. Entonces, el cliente, como entendía que conocía el mercado y conocía el negocio, bueno, hizo un negocio y ahí se perdieron cerca de 30 grandes. Por el respeto. Por el respeto. Entonces tú me dices, un negocio que esté trabajando con un 20% de ganancia, si para que le quede 1.5 tendría que vender entre 16 y 20 millones de pesos mensuales, trabajando con un 20% de ganancia, que es lo normal de cada empresa. Entonces, si tú me dices, yo voy a asumir un negocio con esa responsabilidad de dinero y para quedar en punto, y para trabajar para estar cansado, que no estoy viendo ganancia, entonces no tiene sentido. Por lo menos, es lo que yo le digo siempre a los empresarios, un negocio que te está vendiendo a ti 20 millones de pesos mensuales, tú deberías ser capaz de quedarte limpio, fuera de tu sueldo, fuera de con todo. 4 millones. Yo le puse a él 500 mil pesos limpio, fuera de que tú te pagues una buena nómina. Que un sueldazo, son $10,000, $9,000 de sueldo. Totalmente. No, fuera del sueldo. Te estoy hablando de pago ganancia de nómina. Neta. Ganancia del negocio. Okay. Porque ya del sueldo igual, cuando encuentro que el dueño de ese negocio que estaba vendiendo dice, no, porque yo no gano mucho, porque yo lo uso del mismo negocio, mi sueldo son 100 mil pesos. Entonces, dice, un negocio que venda más de 10 millones de pesos, el dueño no puede tener un sueldo de 100 mil pesos. No es realista. No. Entonces, lo primero que yo le dije a él, yo le digo, ok, vamos a hacer un desglose de tu vida. Entonces, ¿cuánto tú pagas de colegio? ¿Cuánto tú pagas de casa? ¿Cuánto tú pagas de esto? ¿Cuánto tú pagas de esto? Entonces, vamos por 300. ¿De dónde se están cubriendo? Del negocio. Pues tu sueldo no puede ser de 100. Exacto. El sueldo tiene que ser por encima de los gastos que tú tienes. Claro. Si no hay un problema. Y un negocio que yo pensaba que iba a ser un negocio malo y se dio positivo, es porque ocurre. Bien, yo pudiera equivocarme y los números decirme una cosa. Claro. Lo que tú no haces una cosa mala para que salga bien. No, la cosa hace bien aunque salga mal. Aunque salga mal. Claro. Entonces, un negocio que yo entendía que estaba quebrado, si el dueño tenía, el comprador tenía cómo sacarlo a camino, se lo dieron literalmente a un 50% de lo que estaba vendiendo, y es una empresa de supermercado, y es una necesidad primaria. Yo veía un riesgo alto, asumir un negocio con un volumen tan alto o demandante de empleomanía, más de 40 empleados, y poner un capital que tú lo tienes líquido y que te está produciendo por otra parte para ponerte a bregar con empleados y demás, pero al final resultó siendo un buen negocio. Al punto que hoy hay 3 cadenas de ese mismo negocio. Y qué bueno. Tú sabes por qué yo te hago la pregunta, para que la gente vea el nivel de honestidad que tú tienes. Porque mira como tú mismo dijiste, bueno, yo analicé, los números no me daban, pero se dio. Se dio. Sí, claro. Porque a veces, y te lo digo de una forma muy sincera, a veces no somos sinceros cuando uno es, vamos a decir, especialista en algo. Claro. Tú eres un asesor, pero no siempre uno también como comentarista, no siempre el análisis se da. Totalmente. Y eso no te hace menor, te hace un ser humano, porque no somos robots. 100%. ¿Tú entiendes? Y eso es bueno que la gente lo sepa. Tú sabes, Manuel, que yo he aprendido en este trayecto, asesorando y haciendo este tipo de trabajo, que yo no doy una opinión concluyente. ¿Qué yo hago? Yo te hago 3 escenarios. Y tú, mira, esto es uno, esto es otro y esto es otro. Y tomamos la decisión en conjunto, pero yo te dejo la decisión a ti como dueño. Ahora yo te digo, indistintamente de la decisión que se tome, estos son los datos, yo voy a estar contigo. Claro. Y yo te voy a ayudar. Y vamos a salir adelante. Y dependiendo de la decisión que tomemos, vamos a trabajar en base a esa decisión. ¿Qué tú nunca vas a esperar de mí? Que yo te voy a decir, yo te lo dije. Porque entonces el que es profesional y te da una opinión concluyente, Marega, eso no sirve. ¿Por qué te digo que eso no sirve? Para después decirte que yo te lo dije. Exactamente. No, yo te digo, Marega, mira. Evita esto. Esto puede suceder así, esto puede suceder aquí y esto puede suceder aquí. Si se da bien, perfecto. Ahora también yo he aprendido en eso que los negocios se hacen pensando en el mejor escenario posible y en el peor escenario posible. Entonces, cuando tú tienes esas 2 decisiones, lo hicimos, vamos para adelante. No lo hicimos,
vamos a buscar el siguiente negocio. Porque al final yo creo que en la vida hay que tomar decisiones y hay que tomar riesgos. Claro. El que no toma riesgos se queda. No, y grandes recompensas llevan grandes riesgos. Totalmente. Porque es así. Chara, ¿dónde la gente te encuentra a ti diario? Bueno, en todas las redes sociales, yo estoy como Ángel Chalas FS. Ahí ahora próximamente en un canal de YouTube que vamos a tener para contenido educativo más que todo. Y que la gente pueda conocer lo que nosotros hacemos, que la gente pueda ver realmente cómo trabajamos. Y a mí me gusta, Marega, siempre decir que yo no soy un mago, yo no soy Dios, pero realmente trabajo sobre la base de la realidad de lo que hay en el momento. Y te pongo en perspectiva, como nosotros lo hacemos, probablemente no lo hace ningún otro. Sí. Quizá lo haga mejor, quizá lo haga peor. Pero no igual. Pero no igual. Y al final del día sí se puede demostrar. No es arrogancia, tú estás loco. No, y lo que viene, para que yo no puedo decir. Ahorita le pasó un dato. ¿Qué tú crees de eso? Me hizo algo así. El mejor tenemos aquí. Mi hermano, usted sabe que lo aprecio mucho. Yo lo conocí a usted por otro amigo que tenemos en común, Angel Gómez. Así es, mío personal. Que es tu hermano. Y desde el primer momento hicimos clic. Y yo lo único que estoy orgulloso de ti. No me sorprende nada de lo que tú has logrado, porque desde el primer día yo sabía que tú ibas para allá. Y gracias por, en ese momento que metí la pata, no decirme, yo te lo dije. No, Marega. para nada. No me lo dijiste, pero en tu expresión me dijiste, coño, Marega. Yo intenté decir. Ahora sí te dije lo que dije y yo dije, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y no cuenta conmigo. Y resolvimos, que 100%. Que es lo más importante. Ahora, yo también, antes de tú terminar, yo te tengo que dar las gracias porque yo era un neófito, una persona que no conocía nada del baloncesto local. Y tengo que darte las gracias porque hoy en día yo sé quiénes son los deportistas, cuáles son los más rankeados, cuáles no. Sigo la selección, sigo algunos de ellos. Y yo sí creo que la mayoría de ellos, por no decir todos, deben quitarse la gorra y hacerte respeto porque el baloncesto dominicano del patio y del pueblo te debe mucho a ti, Valeria. Amén, amén. Yo no te voy a decir que no porque en verdad es mucho un trabajo duro. Vamos a lo mismo, tener convicción, tú ves, porque totalmente. En ese momento, y ahora sí, ahora ellos se dan el lujo, como yo te he dicho muchas veces en privado, se dan el lujo de decir, yo no tengo tiempo. Pero antes tenían mucho tiempo porque nadie lo buscaba. Por eso es normal. Un país de peloteros. Es un país de peloteros hasta que alguien se dignó de decir, no, ustedes son importantes también, pero nos vamos a ir reinventando. Y este tipo de contenidos es para eso también, para que la gente entienda que la utilidad llega de diversas formas. Hoy hay un niño, un pelotero, un basquetbolista, un ama de casa, un ferretero, un mecánico, que con tu exposición, porque fue una exposición magistral, puede cambiar su visión. Yo no sé si a ti te gusta dar los teléfonos o el teléfono que tú tengas para que te puedan contactar. Y aprovecho en el aire, antes de darle el teléfono para decirte, hay una persona que vino aquí a la entrevista, que es un entrenador. Y me cambió la forma de cómo yo pienso, porque quizás de todas las entrevistas que yo he visto, incluyendo la de Geraldo Perdomo, es quizás la persona que más yo he aprendido de humildad en esa entrevista. Y fue un entrenador, creo que de San Cristóbal, no me acuerdo el nombre, que él dijo, a mí me dieron ese puesto. Y yo dije, no, que yo no lo puedo aceptar porque fulano está ahí. Y él se va a sentir mal. El de los Titanes. Entonces, mira, a Eddie García, el de los Titanes, como es amigo tuyo y tú eres de los Titanes y pronto yo voy para allá también, lo que él quiera conmigo, sin ningún costo. A nivel de lo que él necesite, si un día necesita un consejo, lo que sea, tú le haces llegar a esta parte. Porque me siento, primero agradecido de ti por esa entrevista y después que aprendí, yo le he repetido 2 veces esa entrevista, Marega. Y es de 1 hora y pico. Pero la humildad de esa persona y cómo habla, hasta cómo se expresa. Creo que él es cristiano, ¿verdad? Sí, es cristiano. Eso me llegó a mí. Entonces, a mí me pueden contactar 829-972-3371 o en las redes sociales como Ángel Chalas FS. Estamos disponibles y a la orden para poder revisar en caso de que usted tenga una empresa sus números, ver las cosas. Esa primera conversación la podemos revisar y ver sus números sin ningún costo y luego hablamos de un acompañamiento y estar con usted en el caso de que tenga una empresa, en el caso de que sea deportista y demás. Y Marega, a la orden siempre que tú me necesites acá. El honor es mío y te auguro muchos éxitos. Y en tu canal de YouTube estoy a tus órdenes. Al principio es un poquito complicado crecer, pero como lo tuyo es educativo, tú no te vas a fijar en lo obvio, tú te vas a fijar en la utilidad que tú vas a llevar
que es lo más importante. 100%. Porque view, tú sabes cómo cogemos view tú y yo ahora mismo. Yo te digo, Chala, dame una pecosa ahora mismo. Viral, no fuimos. Manuel y Chala se la van a la trompa. Todo el mundo quiere ver esa entrevista. En plena entrevista. Pero esos no son los views que buscamos. Exactamente. Son los views de cambiar vidas con este tipo de contenido. 100%. Gracias de corazón, mi hermano. Te llamé ayer y de una vez me dijiste, vamos arriba. Y no sé, comprométete que es yo una vez al mes, que tú puedas con tus obligaciones. Bien, totalmente. Venir un día aquí. Y venimos un día y también te digo que incluso para tu comunidad podemos subirle cortos de 1 minuto y así para que la gente vaya tomando Yo me comprometo contigo, lo que tú quieras. Y así. Pero cuenta conmigo y las veces que tú quieras estamos aquí a la hora. No hay que hablar. Hoy tuvimos a la cabra. Apunten ese nombre, no equivoquen. No equivoquen. Agárrenlo ahora, que el precio va a subir. No, es la verdad. Y decía la chica que estaba en los foques, aunque tú veas el suelo plano. Aunque esa frase mía que me la robó Don Miguelo. Diablo, me robó. Esa frase es tuya. Claro, que aunque el piso se vea plano, hay niveles. Me la robó Don Miguelo, que la puso en su canción Mickey Mouse. Dame los créditos, su perdón. Aunque el piso se vea plano, no le crea. En la vida, como en las finanzas, hay niveles. Un gran abrazo. Banco BHD, el futuro que quieres.